Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a mi canal Tecnología Productiva. Hoy en este video les mostraré cómo recuperar los archivos de un pendrive USB, o mejor conocidos como memorias USB, ya sea porque los archivos fueron borrados, el pendrive formateado o este ya no fuera reconocido por Windows. Ah, caray, eso sí me interesa. En un video anterior ya les había mostrado cómo recuperar los archivos de un disco duro dañado, tanto de forma lógica como físicamente, obteniendo un buen resultado al recuperar la información del mismo. Pues en esta ocasión vamos a trabajar en pendrives USB para recuperar datos borrados, eliminados o perdidos con el mismo software de la vez anterior. Les recomiendo ver todo el video para que vean las posibilidades que nos da este software para recuperar archivos en ciertas circunstancias. Muy bien, comenzamos. El software que usaré se llama TenorShare 4DDIG. Lo pueden descargar desde su página oficial de manera gratuita. Como vemos, tiene varias opciones para recuperar archivos para cualquier situación que se nos presente. La cantidad de formatos de archivos que este software puede ayudarnos a recuperar de manera exitosa son más de 1000, entre fotos, videos, documentos y audios. Como les mencioné, pueden usar el software de manera gratuita para ayudarles a localizar sus archivos que hayan sido borrados, eliminados o perdidos y dándole la seguridad de que los encontró. Pero una vez que quieran recuperar la información, tendrán que contar con una licencia, que no es muy cara considerando lo importante que puede ser recuperar nuestra información. Puede ser por un mes si la ocupan solo una vez, por un año si trabajan como técnicos, o de por vida si ustedes desean un software que los haga sentir seguros si algún día presentan problemas con sus unidades de almacenamiento y poder recuperar sus datos. Este software es para ti. Este software es compatible con Windows 11, 10, 8.1 y 7. Vamos a descargarlo e instalarlo. Una vez descargado, la instalación es súper sencilla y rápida. Aquí el programa nos manda una advertencia, donde nos dice que para evitar más daños en los datos, no hay que instalar el programa en la unidad donde se pierden los datos. Vamos a empezar con los archivos borrados. Cuando nosotros borramos un archivo desde un disco duro interno o externo, este llega a la papelera de reciclaje y si queremos aún podemos recuperarlo desde ahí. Por ejemplo, eliminar este archivo. Ahora iré a la papelera de reciclaje. Simplemente daré clic derecho y restaurar. O dar clic en restaurar y luego en restaurar todos los elementos o vaciar la papelera de reciclaje. Si por ejemplo llegamos a borrar un elemento de la papelera de reciclaje, con TenorShare 4DDIG también podemos recuperar los archivos eliminados de la papelera de reciclaje. Una vez restaurado, vuelve a la carpeta donde fue eliminado. También cuando nos equivocamos al eliminar un archivo y no queremos ir hasta la papelera, bastará con presionar las teclas Control más Z y el archivo estará de nuevo en el directorio de donde fue eliminado, esto siendo una acción inmediata. Pero ¿qué pasa cuando borramos accidentalmente o deliberadamente un archivo desde un pendrive? Tengo esta memoria donde tengo aquí guardadas fotos, videos. Voy a agarrar este archivo y voy a eliminar este archivo, ya sea dándole clic en suprimir, delete o en eliminar. Aquí nos indica que si estamos seguros que deseamos eliminar el archivo de forma permanente. En este caso la papelera de reciclaje se encuentra vacía. Aquí tengo el archivo, le doy a eliminar, le pongo que sí. Y el archivo no se encuentra acá, no lo vamos a tener en la papelera de reciclaje. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar el archivo llamado pergamino con la ayuda de TenorShare? Este archivo ya lo voy a eliminar, que es el archivo de la instalación. Por lo pronto no lo ocupo, nada más para no confundirnos. Y aquí nos muestra los dispositivos o las unidades donde queremos recuperar los archivos. En este caso pues el pendrive USB, el disco local donde está el sistema operativo, mis otras dos unidades de almacenamiento.
Aquí podemos, por ejemplo, seleccionar la carpeta, la papelera de reciclaje, lo que les mencionaba de si un archivo es borrado todavía de la papelera, pueda recuperarse desde el escritorio, recuperar fallos, reparar fotos, reparar videos. A veces en algunos programas de recuperación de datos, cuando recuperamos videos, a veces los videos no están en muy buenas condiciones. Aquí también tengo unos videos para hacer esta prueba, que cuando los recupera los videos no siguen funcionando muy bien. Entonces simplemente le voy a decir que quiero recuperar los datos de la unidad E, que es esta, la USB. Voy a cerrar, la selecciono y doy clic en empezar. Esta memoria yo la había utilizado antes para muchas cosas, para varios elementos, así que no les sorprenda si por ahí hay algunos archivos muy viejos. Pero de una vez les digo que ya encontró un archivo eliminado. ¿Acaso no lo viste venir? Voy a pausar un poco el video y ahorita regreso. El proceso está por finalizar y tomó alrededor de 5 minutos el escaneo de este pendrive de 8 GB. Y desde un principio me mostró el archivo eliminado. Aquí dice que se encontraron ciertos archivos. Archivos eliminados pueden encontrar sus archivos borrados accidentalmente aquí. Ubicación perdida. Archivo existente. Puede encontrar archivos tal. Puede encontrar marcados etiquetas. Archivo RAW. Puede encontrar archivos destinos con números aleatorios. Muy bien. Pues en este caso lo que mucho nos interesa es ver el archivo eliminado. Como la recomendación que también les hacía el software de no instalar el programa donde se va a recuperar los datos, ya sea disco duro, pendrive, como ustedes quieran, donde ustedes quieran. La recomendación es que muchas veces los archivos no los regresen a la carpeta donde se recuperó, porque esto puede crear ciertos conflictos y puede no encontrarles o recuperarles el archivo completamente. Si nos vamos a archivo tag, esto me los va a ordenar por etiquetas, en este caso el autor, o por tipo de archivo, ya sea por docs, por ICO, pero como decía aquí, los va a poner con un nombre aleatorio solamente por el formato de los archivos. Entonces, pues bueno, a mí lo único que me interesa recuperar es el archivo eliminado, como podría ser su caso. Simplemente le damos aquí en recuperar y una vez que le demos recuperar nos pedirá la licencia, o yo en mi caso que la tengo, pues bueno, voy a escritorio y me va a aparecer el archivo aquí, darle clic, me lo va a recuperar. ¿Sí? Se creó una carpeta 4DDIG, le puedo dar clic en ver recuperados o simplemente abrir la carpeta. La voy a abrir, aquí está, era la unidad D, archivos eliminados, y aquí está pergamino. Abrimos el documento y está tal cual. Bueno, eso es lo que podemos hacer ahorita con un archivo eliminado. De hecho, aquí podemos filtrarlos. Por ejemplo, voy a los archivos de video o de imagen. Si ustedes tuvieran un archivo, quisieran que les diera una ubicación, podemos darle en previsualizar para que les muestre el archivo que desean recuperar y de ahí recuperarlos. En este caso la previsualización es de los archivos que existen, porque no fue el eliminado. Pero si yo le diera, por ejemplo, en Word y buscara el de pergamino, y era el del pergamino, nada más que me lo manda por el autor, el archivo borrado. Así que ahí está, voy a darle vista previa a este otro y ahí está, esto es por el autor. Pendrive formateado. Ok, voy a borrar la carpeta de la anterior recuperación. Hay ocasiones en que nosotros podemos perder algún pendrive y cierta persona que lo toma formatea la memoria para poder poner sus archivos, y cuando nos damos cuenta o cuando la recuperamos, pues ya es muy tarde porque ya los archivos fueron eliminados por un formateo. O también hay ocasiones en que tenemos varios pendrive y ocupamos uno limpio y formateamos el pendrive que tenemos archivos muy importantes. Por ejemplo, yo en este caso tengo este pendrive con este nombre de Zorro y este con nombre de Zorro, y al hacerlo pues nos equivocamos y ya eliminamos, por ejemplo, que yo que no quiero, que es donde se encuentran todos mis archivos,
lo elimino, y pues ese era el que yo quería eliminar. Bueno, ahora como un ejemplo voy a formatear este pendrive para tratar de recuperar los archivos de Voy a expulsar esta memoria, nada más era un ejemplo para que vieran cuando nos equivocamos. Ya nada más nos va a quedar esta. Entonces simplemente la voy a dar en formatear. Listo, formato completo. Y como vemos, pues ya no están ninguno de nuestros archivos. Pues bueno, vamos a usar el software otra vez. Ya les había dicho las opciones de recuperación que tiene. Simplemente vamos a seleccionar el pendrive recién formateado y le vamos a dar clic en empezar. El programa irá recuperando los archivos, por lo pronto ha encontrado 3. De igual manera pausaré el video para no hacerlo tan largo y ahorita regreso. Muy bien, el proceso está por finalizar y ya nos muestra algunos archivos que ha encontrado el programa. Muy bien, lo mismo, archivos eliminados, ubicación perdida, archivo existente, archivos tag, archivos RAW. Vamos a ver que los archivos existentes son los actuales que cuenta el pendrive USB. En los archivos tag es lo mismo, archivos de Word, por el autor, por alguna etiqueta en especial. Vamos a checar los de vista de archivos, nos muestra todo por el tipo de formato del documento, ya sea fotos, documentos, videos. Aquí me encontré 4 videos, 2 de otro formato. Cualquiera de las dos opciones es buena. Voy a seleccionar todos los archivos y los voy a recuperar. Lo voy a poner en el escritorio. Me van a aparecer aquí, solo hay que esperar un momento hasta que esto lo recupere. Listo, ya ha recuperado 148 archivos. Vamos a darle clic en ver recuperados todos los archivos. Voy a los de video, que les digo que son los que interesan a veces porque cuando se recuperan salen entrecortados y no logran verse bien. Vamos a ver que no me lo está reconociendo, me da más curiosidad. Zoro. Y como vimos, el video sí fue recuperado satisfactoriamente, al igual que este otro. Parece ser que está sin problema alguno. Vamos a los documentos. Vamos a buscar los de Word. Y me da curiosidad encontrar el del pergamino. Vamos a abrir el de Duma 1. Y este es el documento del pergamino, el que ya había borrado anteriormente y que ya no existía en el pendrive, ya no estaba. O sea, todavía después de borrado y formateado, aún me encontró el archivo de pergamino, pero ahora solamente con la etiqueta del autor. Se fijan, ya son por las etiquetas de los autores, no por el nombre del archivo. Ahora que lo recupera de esa forma. Fotos, vamos a ver que son por tipo ICO, son para iconos y JPG. Y parece ser que me recuperó todas las fotos que tenía ahí sin ningún problema. Bueno, pues ya como vieron pude recuperar todos mis archivos. Ya están recuperados. No lo reconoce la PC. En otra situación, cuando nos puede ayudar el software, tengo aquí esta memoria, la voy a conectar y vamos a fijarnos que no nos va a aparecer la información ni nada respecto de ella. Al contrario, nos pide formatearla. La voy a colocar y aquí ya apareció. Al momento de querer abrirla me va a pedir que inserte un disco o que la formatee. Bueno, ahora voy a pasar a pantalla. Igual que todas las ocasiones anteriores, en las 2 veces pasadas o la pasada de formatear, el software nos va a reconocer el dispositivo y nos va a recuperar los archivos.
Vamos a abrirlo. De hecho voy a borrar esta carpeta para no confundirnos. Vamos a abrir TenoShare. Y aquí nos dice partición perdida. Entonces lo mismito, igual que las veces anteriores, seleccionamos la unidad, damos a empezar, esperamos un momento, ya empezó a encontrar archivos, así que lo voy a pausar un momento y ahorita regreso. El proceso está por finalizar y vemos los mismos por etiquetas y por datos en bruto con nombres aleatorios. Entonces ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, voy a ver el archivo borrado de la memoria que fue formateada y posteriormente perdió su partición. Si uno de estos dos archivos es el que eliminé, el software es demasiado bueno porque ya se podría decir que de 3 veces aún lo detecta. Voy a recuperar estos dos porque no estoy seguro cuál sea. Ya saben, se va a crear la carpeta aquí. Ya me recuperó el archivo. Como ven, después de eliminarlo, después de formatear el pendrive y después de perder la partición, aún recuperó este archivo. ¡Qué buen servicio! Bueno, los pasos son los mismos que los anteriores. Pueden usar cualquier vista para tratar de recuperar sus documentos sin ningún problema. Ok, así como lo vieron, es un software muy fácil de usar, muy sencillo, que nos da varias opciones para recuperar nuestros datos, al igual que repararlos después de alguna recuperación. Se los recomiendo mucho que le den una oportunidad. Lo he usado bastante y no me ha dejado mal. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver todo el video. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y su buen like. Adiós.